ni lo percibo, ni lo noto. Eh, Sin embargo, pues creo e insisto que tenemos lo que merecemos. Nos hemos ganado a pulso que nos vean la cara, que se burlen de nosotros, que nos echen en cara los malos resultados que se dan y los resultados que no se dan y se prometieron, porque solo así y solo a la mala vamos a entender que México ya está, que México ya no necesita promesas vacías, que México ya no necesita discursos repetidos ni reciclados, que ya necesitamos a alguien que nos diga lo que incluso no queremos escuchar. Necesitamos que llegue alguien que nos diga el panorama real de las cosas, sabiendo lo que nos va a costar, sabiendo lo que tenemos que hacer y en dónde estamos parados. Pero si seguimos creyendo que somos esa población indefensa a la que todo hay que ponerle en la boquita, no les sorprenda que el día de mañana los problemas se multipliquen como los que tenemos hoy. Ya no por nosotros. Si de verdad les preocupa México, si de verdad les interesa este país, preocúpense por cómo les vamos a dejar el país a generaciones que vienen detrás de nosotros, que verdaderamente la van a ver mucho más complicadas. Es mi opinión, es cuanto. Gracias, amigo. Aguántame tantito allí. Vamos a darle la bienvenida al señor o señorita Montse. Muchas gracias por estar aquí. Si podría prender su micrófono. Le recuerdo, las intervenciones son cortas, claras y objetivas. Es usted bienvenida. Adelante. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, señora. Este, la verdad ni siquiera tenía idea que existían este tipo de actividades en TikTok. Soy medio nueva. Muchas gracias por admitirme. Entré a este lugar cuando estaban hablando sobre si alguien quería votar por Maynes o no, y me llamó mucho la atención. Ahorita quiero abonar rapidísimo a lo que dijo Grillo. Efectivamente, uno de los creadores del amparo fue Crescencio Rejón, otro fue Mariano Otero. Lo que están diciendo en las reformas estas que dicen que quieren defender es la fórmula Otero. Esta fórmula Otero decía antes que el amparo solamente protegía a la persona que promovía el amparo, pero se tiene que entender que todo eso ha evolucionado, o sea, si son los creadores del amparo, ¿de qué tiempos estamos hablando? Todo esto ha evolucionado en pro de los derechos humanos, en pro del principio pro persona. Ya sabemos que además de derechos individuales, también tenemos derechos colectivos, intereses legítimos que pueden proteger a un grupo de personas. Entonces sí es muy peligroso esto que están queriendo hacer de eliminar la suspensión contra normas generales, porque están queriendo quitar la atribución de jueces y juezas de analizar haciendo una ponderación real si algo puede afectar más al Estado, a la sociedad o a la persona en lo particular. A las personas que están en la disyuntiva sobre si votar por quién o por quién no, yo reconozco mucho a las personas que, por un lado, estamos, porque yo me cuento entre ellas, desilusionadas con lo que nos prometió el gobierno actual. Creíamos que iba a ser diferente. También estoy de acuerdo con las personas que no olvidan y no olvidamos y no lo debemos hacer todos los atropellos de los gobiernos anteriores, pero estamos en una situación en la que tenemos que ver lo que se viene para adelante. A las personas que piensan en estas dos opciones, que no pueden ni con Morena ni con la oposición y si quieren ir por Maynes, personalmente yo les digo que si se van por él, van a regalarle su voto a quien vaya arriba. Si quien va arriba, en un hipotético caso, fuera la oposición, lo peor que nos puede pasar es que sigamos con lo mismo de siempre, pero conservaríamos instituciones que nos permiten vigilar a quienes nos gobiernan. Si por el contrario gana el gobierno que está en el oficialismo, corremos el riesgo que se absorba el INE a la Secretaría de Gobierno, que se desaparezca el INAI y que se desaparezcan todas las instituciones y los poderes autónomos que nos sirven para vigilar y controlar al gobierno. Yo le digo a las personas que como ciudadanas y ciudadanos ejercemos nuestro derecho y nuestra obligación ciudadana votando y luego sigamos ejerciendo nuestro derecho y obligación ciudadana todos los días de la vida, exigiendo, ya voy a terminar, No, pero no, para eso está necesitamos bien. instituciones y es en lo que necesito que reflexionen qué es lo que pasa si anulan su voto o le dan un voto a quien va por abajo. Tienen que decidir entre las dos opciones principales para saber qué es lo que quieren. Es todo. Muchas gracias.
No, gracias, al contrario, te agradezco muchísimo, muy buena intervención. Un punto de aclaración, Libex, si me lo permites. La fórmula Otero ya Adelante. se superó, licenciada, desde la reforma del 2011 en materia de derechos humanos y la reforma al artículo 5 de la Ley de Amparo y a los artículos 107, apartado primero y 103. La fórmula Otero no tiene nada que ver con la suspensión de la relatividad de las sentencias y ese ya se superó desde el amparo adhesivo. A lo que yo me refería y fue de manera sarcástica. Bueno, no Pero tan es que sarcástico, ellos porque dicen sí que es que... lo que quieren defender, cuando eso ya Pero es que, no, no, ya mire, no, a lo ya que no quiero llegar opera es... porque efectivamente hemos evolucionado. Estoy de acuerdo con usted. No, A lo a mejor lo me que quiero expresé llegar. raramente, perdón. No, al contrario, está súper chido y qué bueno. De hecho, me llamó mucho la atención porque es de las pocas personas que me ha tocado escuchar que verdaderamente domina la materia y la felicito y mis respetos, licenciada. A lo que yo me quería referir es a esto. Cuando desconocen la materia, la gente que propuso esta reforma, queda clarísimo que no tiene ni espartana idea de los efectos de la medida suspensional condicionada, de pleno de oficio, la suspensión con efectos retroactivos, la suspensión delimitativa, la suspensión enunciativa, la suspensión retroactiva. En fin, me queda claro que no tienen idea de cómo funciona esto, pero les encanta meter mano. De ahí que digo, e insisto, tenemos lo que merecemos. Sí, Porque, totalmente de acuerdo. Y la cosa es que no saben ni lo que están queriendo reformar, pero lo que tienen bien claro es que quieren generar al enemigo público, es decir, el Poder Judicial de la Federación es el enemigo público. Y esa fórmula se ha utilizado en todas las dictaduras habidas y por haber. Si leemos un poco de historia y si ponemos nuestras barbas a remojar, si vemos los casos de Venezuela, vaya, digan un país en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, yo ya, esa era toda mi participación, no quiero robar más tiempo. No, al estás contrario, bien, no si te nos preocupes. los permite, Libex, me Quédate ahí, gustaría regresar no con te ese... vayas, amiga Monse, porque esto se va a poner muy bueno. Ahí si nos los Doy la permite, me palabra gustaría que al en cuanto terminaras de supercontador. rotar la mesa, Libex, perdóname, Libex, rápido. Cuando termines de rotar la mesa, ¿crees que podamos regresar a este punto con la licenciada Monse, porfa? Claro que sí, con muchísimo gusto. Lo que quiero que también aprendan ahorita, de una experiencia grandísima de uno de los mejores contadores de México, es el señor, Chris, que está aquí arriba. ¿Cuál es tu opinión a lo que estamos platicando? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por los piropos. Este, pues nada, que simplemente ahorita yo creo que Xochitl hubiera aprovechado mejor el debate para ganar puntos, Pero no estábamos pero, hablando pero del no. debate, viejo, estábamos hablando del tema que estaba allá bajito. Ok, ok. Lo de Mailes. ¿O de quién? No, estábamos hablando de la reforma que metió el presidente de manera anticonstitucional para unos, para otros constitucional, y Ah, estábamos hablando de estas cuestiones que no tienen ni pies ni cabeza. De hecho, quitar la ley de amparo o trastocarla pierde su esencia ah, natural. Creo que sí escuchaste la parte de cátedra que pero nos dieron ahorita dos personas que sí, opinan sí bastante escuché. sobre ello. Sí, muy buenas opiniones, excelentes opiniones. Pero es una propuesta, si no mal recuerdo, o no sé si corrígeme si ya se aprobó, pero no, es una propuesta y no creo que la vayan a aprobar, así como le han echado abajo varios proyectos a Morena. En el Senado ya se aprobó la reforma a la ley de amparo que hace estos ajustes sobre la suspensión. Ok, entonces ya aprobada tendría vigencia a partir me imagino, de este año. Acción. Yo no soy realmente especialista, como bien mencioné, soy contador, pero digo, tendrá sus ventajas, sus desventajas. Yo escucho esa parte de ustedes que son especialistas y por lo que percibo no es un avance, sino todo lo contrario, ¿no? Es algo que les puede perjudicar. Pero aquí entonces, ¿por qué la aprueban si no es O sea, si no es imagínate en la beneficioso? parte acusatoria y allí me referiría hacia las personas expertas que están allá abajo. Imagínate que de repente alguien llega y te acusa de que te robaste un lápiz. Ujú, Antes tenías la oportunidad de manejar una estrategia completa por medio de una ley de amparo para que no te trastocaran tus derechos, para que no tuvieran la oportunidad de mancharse contigo.
pues con esta reforma ya no permite que esa libertad donde tú te puedas buscarte a defender si alguien te acusa de manera directa ya es procedente. ¿Es así, le pregunto a cualquiera de los licenciados, o estoy mal? No, no es exactamente así. Eso que usted menciona sería contra un acto concreto, y es un poquito más en materia penal. Esto es contra leyes generales. ¿Y qué fue lo que derivó esta reforma? Lo derivó la ley de remuneraciones y la ley de la industria eléctrica. ¿Qué pasó con la ley de remuneraciones? Un grupo de personas que trabajan en el Poder Judicial se amparan contra estas medidas de nadie puede ganar más que el presidente y todas estas cosas. Y con unas cuantas personas que se amparaban, se concedía una suspensión con efectos generales para todas las personas que estuvieran en ese supuesto. Y eso es lo que no les gusta porque, o sea, aunque haya evidencia de que una ley es inconstitucional, le están diciendo a las personas, solo quien se pueda defender, se la vamos a suspender. Y quien no tenga ni recursos, ni conocimiento, ni nada para defenderse, entonces a esta persona no le va a aplicar la suspensión. Entonces vamos a estarle aplicando una ley a unas personas sí y a otras no, pero es contra leyes generales, contra lo que lo están limitando. No sé si me explico. Correcto. Bueno, Sí, lo sí, voy a claro, explicar de otra claro. manera. Sí, bueno, les pongo en mi caso particular. Cada vez que a mí me promueven un juicio de amparo y que yo radico un juicio de amparo y me solicitan la suspensión del acto reclamado, yo tengo que abrir dos expedientes. El principal, que es en donde se analizará la constitucionalidad del acto o omisión de autoridad que vulnere, modifique, restringe o nulifique los derechos humanos y por consecuencia las garantías individuales. Si me pide la suspensión del acto reclamado, tengo que abrir un cuadernillo al que se le denomina incidental. Sin embargo, en análisis del artículo primero, párrafo primero y último, 17 y 16 constitucionales, a veces 14, no siempre, 103 y 107 constitucionales, primero, quinto, 129, 135, 108 de la Ley de Amparo, tengo que analizar la integridad de la demanda de amparo, es decir, el acto reclamado, sus conceptos de violación, sus antecedentes y analizar qué tipo de acto reclamado es el que se me está pidiendo. Puede ser una omisión de autoridad con efectos restitutorios, puede ser una omisión de autoridad con efectos negativos, puede ser una acción de autoridad con efectos restitutorios, con efectos negativos, con efectos positivos, con objeto subjetivo, con elementos indiciarios, que en combinación me permitan suspender los efectos de esa acción o en su caso de esa omisión. Para poder hacer esto, existen diferentes criterios jurisprudenciales del máximo tribunal en donde me dice, primero, que yo como juzgador tengo la obligación de leer en integridad la demanda de amparo para así poder entender la delimitación del acto reclamado. Si existe una modificación a evidentemente tengo que ajustar la medida suspensional. Esto es, puedo suspender el acto reclamado con la ampliación de efectos siempre y cuando esos efectos no protejan derechos que el quejoso no tenía previamente reconocidos. En la reforma que se pretende analizar, estos criterios son de total importancia. ¿Por qué? Porque si la suspensión va en contra de una declaratoria general de ley, no necesariamente la suspensión va a recaer sobre la persona que acudió al juicio de amparo, sino o repercutía sobre las personas que se encontraban bajo el mismo supuesto que el quejoso, aun y cuando aquellas no hubieran promovido un juicio de amparo. Voy a poner dos ejemplos muy puntuales y muy específicos. Punto número 1. ¿Se acuerdan alguno de ustedes de la ley del IETU? Del impuesto especial a tasa única. Sí, bueno, sí, me acuerdo. Bueno, el IETU se analizó con la constitucionalidad de su creación una vez se creó el efecto de principio de atracción que nació de nosotros como tribunales colegiados hacia la Suprema Corte. La Suprema Corte, al analizar diferentes amparos en revisión, analizó
que el YETU, por su propia y especial naturaleza, era inconstitucional porque grababa un mismo concepto por segunda ocasión. Entonces, como no puede haber dos impuestos sobre un mismo concepto, aquí hay un contador que nos puede dar la razón o no, Es correcto. se declara inconstitucional y en automático la Corte dice, te haya sido o no al amparo, todas las personas que se vieron afectadas por el YETU, desde ahorita les digo, el YETU es inconstitucional, déjese sin efectos la ley del YETU. Aunque no te haya sido al amparo, la suspensión paró los efectos y las aplicaciones del YETU. Otro ejemplo, las personas que solicitaron el amparo para brindar ayuda a Acapulco cuando fue recientemente el huracán, provocaron una revisión de una declaratoria que terminó siendo inconstitucional, es decir, que ignoró la Constitución, al momento de que prohibieron la ayuda a asociaciones civiles brindar los insumos necesarios para una zona de desastre. Incluso los que no se fueron al amparo obtuvieron la oportunidad de ayudar cuando por vía de amparo se declara como inconstitucional esa medida anunciada, que toda la ayuda tendría que ser solo exclusivamente a través de la Secretaría de Marina. El objeto de esta reforma es precisamente interrumpir esos efectos generales. ¿Por qué? Porque ahora resulta que lo que quieren es reducir los efectos de la medida suspensional, que por sí mismo el amparo a ser un medio de control constitucional tiene por objeto salvaguardar los derechos humanos y en consecuencia las garantías que de ellos emanan hacia quienes lo acuden y promueven. No así como lo pretenden hacer ahorita, que solo aquel que acuda a él se va a ver beneficiado por él. Es decir, regresamos precisamente al ejemplo que nos pone la licenciada Monse, fórmula Otero. La fórmula Otero consiste en que solo aquel que acuda al amparo se verá beneficiado por él. La medida suspensional en materia de declaratoria general permitía que todos aquellos que estuvieron bajo el mismo supuesto se vieran beneficiados como resultado de los juicios de amparo promovidos. Vamos a poner un ejemplo. Ahí te detengo porque la pregunta es muy clara. Entonces, de lo que yo expliqué, ¿entra en esa parte donde se va a quitar o no se va a quitar? No, no, lo que tú explicabas de que si te culpan por un delito ya no te vas a poder defender, no, eso no. Ese es otro tema que también sí lo podemos meter aquí, el de la prisión preventiva oficiosa. No, Ok, bueno, de entrada gracias, ya gracias. recordemos que Aquí la nos podemos ir presión muy largamente, pero nada más quiero decir algo muy cortito. O sea, el gobierno actual acusa a la Corte de querer aplicar criterios internacionales para invalidar la prisión preventiva oficiosa que se aplica a personas sin sentencia. Y por otro lado propone una ley de amnistía para perdonar a personas con sentencia por razones que no nos van a explicar. Así de incongruentes están todas estas reformas. Pero Wow. pero no, o sea, es como lo explicaba el compañero Grillo, es para leyes, normas declaratorias generales que le pueden aplicar a un grupo de gente. Con una persona que se amparaba, le aplicaba la suspensión a todas las personas que les aplicaba esta norma. Lo otro, cuando tiene que ver con el que te acusan de un delito o algo, ese es un acto concreto que es otro tipo de amparo contra actos judiciales. Pero aquí están hablando contra el amparo contra leyes. Vaya, es que aquí tenemos que entender, ¿cómo les explico? Porque si miren, a diferencia de lo que se cree, el amparo es extremadamente técnico. Digo, la mitad de mi curso para juez de distrito era materia común. La mitad de mi examen y cursos de actualización como magistrada de circuito es materia común, es amparo. Todos los años termino en actualizaciones, ¿por qué? Precisamente por los constantes criterios que se nos otorgan, que se nos dan y de los cuales también nosotros emanamos. El problema en esta reforma, además de contradictoria, es antinatural. ¿Por qué? ¿Por qué es antinatural? El juicio de amparo, al ser un mecanismo de control constitucional, era el único mecanismo. ¿Por qué? Porque es antinatural. Continúa, por favor, Grillo, te pido una disculpa.
No, al contrario, con esto también ya me voy porque ahorita todavía me faltan, pero me aproveché que estaba con mi comida para subir a interactuar un rato. Bueno, a lo que quería llegar es a lo siguiente. El juicio de amparo, al ser un medio de control constitucional que le permitía al ciudadano estar a la par con la autoridad señalada como responsable, en donde quien tiene que justificar el actuar o la omisión era la autoridad. Quien nos tenía que decir o quien nos tiene que decir el por qué lo está haciendo es la autoridad. Al entender esto, la medida suspensional tiene distintas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Una, que el acto reclamado una que sea petición de parte. O dependiendo del acto reclamado y sus alcances, puede ser de oficio. Dos, que la naturaleza del acto reclamado permita que el acto reclamado sea susceptible de suspensión. 3. La ponderación entre el acto reclamado y la probable afectación con el interés general o el bien común. Ahora, además de estas 3 reglas, tenemos que analizar si los alcances de la suspensión me permitirían detener la afectación a la esfera básica de derechos del quejoso, o en su caso, otorgarle la suspensión afecta al interés general. Además de eso, debo de analizar qué tipo de medida cautelar debo de establecer. Puedo generar una suspensión para efectos puedo crear una medida suspensional con efectos retroactivos temporales, puedo crear una medida suspensional de plano y de oficio, puedo crear una medida suspensional de acuerdo a la evolución del acto reclamado, puedo crear incluso una medida suspensional condicionada o puedo simplemente negar la suspensión provisional y la definitiva, porque lo que realmente va a analizar el acto de autoridad no es el incidental, es el principal. En este sentido, Pero ya te me estás yendo muy técnico, amigo. Para el pobre ciudadano de a pie, para como que me yo, entiendan. insulso, inepto, ¿en qué me No, beneficia, qué me sirve o qué me afecta? mira, el punto es para poner un ejemplo hipotético, si al rato saliera una ley en donde dijera que en todos nuestros municipios y o delegaciones se nos va a suspender el agua viernes, sábado y domingo hasta que en tanto no se restablezca el nivel de agua en el sistema Cutzamala, solo las personas que acudan al amparo y se les otorgue el amparo y la medida suspensional se verán beneficiadas con el hecho de que no les interrumpan el servicio de agua esos días. Hoy en día, si esa ley se declaraba inconstitucional, aunque tú no tuvieras ido al amparo y solo se hubiera ido el contador o la licenciada Monse, se declaraba inconstitucional la ley y se dejaba sin efectos, aunque tú no tuvieras ido al amparo. Hoy, si los aquí presentes estuviéramos en el mismo supuesto, solo aquel que acuda al amparo se verá beneficiado por la suspensión. Es decir, si tú te quieres ver beneficiado por un amparo que promovió el contador, tú también vas a tener que promover el juicio de amparo. Lo que en sí mismo contradice criterios jurisprudenciales tanto de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos como del propio máximo tribunal de la nación, como incluso entra en efecto retroactivo o incluso entra en ausencia de un principio de progresividad de derechos humanos. Lo que están haciendo va en contra no solo del propio marco constitucional, sino de tratados internacionales. Contraviene y destroza la naturaleza del juicio de amparo. El condicionar los efectos de la suspensión y elevar los requisitos para solicitar la suspensión rompe con la naturaleza de un mecanismo de control constitucional que tiene por objeto analizar la legalidad de los actos de autoridad desde un punto de vista constitucional. Les mando un fuerte abrazo a todos. Me quedo en los comentarios porque tengo que terminar de revisar y entro en sesión en unas 40 minutos. Bonita noche, mi querísimo Luis. Gracias, gracias, te agradezco, gracias por aportarnos. Licenciada, ¿qué otra cosa nos puede aportar para regresar al tema original? Por ahí preguntan que si esto ya es definitivo. Pues sí, ya lo aprobó el Senado, pero todavía nos queda
que un porcentaje del Senado pueda hacer valer una acción de inconstitucionalidad y que la Corte pueda decidir si la reforma es constitucional o no. Dicen que este es el sexenio en el que la Corte le ha declarado más leyes inconstitucionales al Congreso. Yo creo que lo tendremos que ver del otro lado. Es el sexenio en el que el Congreso ha emitido más normas inconstitucionales. Esto todavía no es definitivo, por eso es tan necesario el contrapeso en todos los niveles de gobierno, para que todas estas arbitrariedades no sean definitivas. Mucho cuidado con ese plan C, porque un plan C de carro completo, de todos los votos a uno solo, es todo el poder para un solo grupo político. Mucho cuidado con quién va a poner a las siguientes personas ministras en la Corte, porque si el gobierno de ahorita tiene otra persona más en la Corte, no va a alcanzar para declarar inconstitucional ninguna ley, por la cantidad de votos que se necesitan. Básicamente es lo que quisiera decirles. También ya me tengo que retirar. Muchísimas gracias. Si me puede devolver el follow, gracias por participar y de verdad se aprende muchísimo con ustedes. Muchísimas gracias, le agradezco de todo corazón. Muy buenas noches, amiga Shura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, te agradezco muchísimo. Un saludo, un abrazo. ¿Qué onda? Gracias, amigo. Nada, aquí apoyándote como siempre. Recordando a las personas que por favor se conduzcan con respeto allá abajo para que podamos todos disfrutar el live sin ser silenciados. Gracias. Y no sé quién subiste con la cara de Xochitl de una manera muy desagradable, pero bueno. No sé, no alcanzo a ver, amiga, pero vamos a dejar la oportunidad que se identifique. Señor México, señorita México, ¿qué opinión le merece lo que estamos platicando? Adelante, bienvenida. México, es tu turno. Si podrías prender tu micrófono, te lo agradecería muchísimo. Oigan, rapidísimo una pregunta. ¿Cómo me bajo para que entre más gente? Porque no lo No, no, entiendo. no te preocupes. ¿Quieres bajarte? Por mí encantado que estés allí, ¿eh? Yo no te estoy corriendo ni nada por el estilo. O tú me puedes bajar si necesitas que alguien... Sí, yo te aviso. Ya, de hecho, ya te bajaste tú sola. Oh, yo la bajé porque dijo que ya se tenía que retirar hace ratito. Ah, ok, no hay ningún problema. Si quieres volver a subir, licenciada, con muchísimo gusto, bienvenida, ¿eh? Sin ningún problema, la señorita Montse Peña. Buenas noches, José, gracias por estar aquí. ¿Qué opinión te merece lo que estamos platicando? No tanto apegado a la parte legal, pero sí interesante en cómo nos va a afectar y qué no nos afectaría. ¿Qué opinión te merece este capricho del presidente? Buenas noches a todos, es un gusto saludarles y también es un gusto participar en este tipo de lives. Siempre me gusta navegar tanto con los que son fanáticos de Morena, con los que son de oposición, para tener un sentido de qué es lo que la gente está pensando, qué está opinando. Y me da mucho gusto que este live, el tuyo, el de LiveX, sea muy profesional, sea muy ético y siempre se maneje con mucho respeto. Eso le da un nivel de audiencia muy, muy bueno. Y bueno, pues nada más que felicitar. Y nada más que quisiera comentar rápidamente que todas estas reformas que parecieran ocurrencias, realmente siempre hay que leer entre líneas el por qué se están promoviendo, por qué se están jactando, por qué están haciendo todo esto. Y no hay otra cosa más que ver que se están protegiendo para el siguiente sexenio. O sea, ¿por qué modificar una ley de amnistía en el cual el presidente antes solo podía salvar a alguna persona que ya tuviera alguna especie de sentencia, siempre y cuando los derechos humanos hubieran sido violados, etcétera? Entonces ahí sí entraba el Ejecutivo para dar esta ley de amnistía. Y con esta modificación lo que se está pretendiendo es protegerse para todos aquellos funcionarios que ya no tengan fuero en el próximo, incluyendo el presidente, en el próximo sexenio, y se le llegase a acusar o llegase a aparecer algo que le imputaran algún tipo de pena, entonces el próximo presidente, pues bueno, con esta modificación obviamente puede sacar a quien quiera de cualquier sentencia. Ese es el verdadero
peligro que hay y por eso lo están haciendo. Se están protegiendo desde ahorita por todo lo que sabemos que vienen arrastrando de robos, de fechorías, de cosas mal hechas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la del amparo es justamente para dejar desprotegidos a todas las personas que por sus mismos medios no pueden tramitar un amparo per se porque no saben cómo hacerlo. Entonces, pues antes estaba, ahorita está la salvedad de que lo acaban de explicar de una forma técnica padrísima, pero básicamente es, si yo no puedo tramitar el amparo, pero a mí me estás perjudicando y alguien más lo hizo, entonces yo salgo beneficiado con eso. Entonces lo que está haciendo ahorita el gobierno es justamente para el próximo sexenio poder hacer modificaciones a antojo y bueno, nada más el que promueva el amparo va a ser el que se va a beneficiar de esta salvedad jurídica que hay. Entonces, siempre hay que tener el pensamiento estratégico y ver por qué lo están haciendo. Y obviamente, pues tienen mucho miedo y por eso lo están haciendo. Están tratando de protegerse por todas las trincheras posibles. Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias, gracias José, te agradezco muchísimo, te invito a que te quedes ahí tantito, vamos a darle la bienvenida al señor J. Ingenieros. J. Ingenieros, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué opinión te merece lo que estamos platicando o qué nos quieres aportar, amigo? ¿Qué pasó? Pues no, nada más que la verdad de las cosas traigo doble audio, No, ¿no? no, a ver, háblale. Sí, la verdad. Gracias. ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa a Alguien este está en la naco? Matrix. Cállate. Alguien está en la Matrix. Cállate, Siléncienme a naco todos o bajen esa asqueroso. persona, por favor.